Dame un segundo para ir saliendo. Sí, no, me vayan buscando en el libro de Juan. Vamos, chicas, llévate su silla. Gloria a Dios. Lo voy a dejar por aquí. En el libro de Juan. Sí, estamos viendo el libro de Juan. Estamos en el capítulo 5. Cabemos todo, ¿verdad? Si quiere acérquese, tío. Está caliente aquí. Si quieres, siempre se acaba de no sé. Sí, no, no vuelta. No voy a prestar más. Mira, Brandon, vete a esta esquinita aquí. Está caliente. ¿Esto me aguanta? Así ya. Entonces ya está hecha para 150 kilos. 150, ¿cuántos son libras? 300, como 300. Porque aquí son 450. Si esa silla es de para 50 gramos. 46, serían 24 kilos menos. 24 kilos más, no sé. Por lo menos lleva 300 más kilos, aquí bien. A mí, vamos a buscar el libro en la Biblia. Estamos estudiando el libro de Juan. Es un libro que creo que tiene 24 capítulos, si no me equivoco. Queremos estudiarlo, ¿verdad? Por tema. Nos va a coger un tiempo largo. De vez en cuando pues cambiamos una prédica o algo. Cuando vayamos a una casa nueva, como fuimos la semana pasada. Tiene 21 capítulos. Pero queremos cubrir porque ahí embarca bastante, prácticamente todo lo que en la vida de Jesús y todo lo que hicieron los discípulos, parte de ellos. No de los evangelios más completos. En el capítulo 5. Capítulo 5, vamos, la otra vez nos quedamos en el versículo 18. Creo que me lo discutamos por tema, para no salirnos de tanto tema. El tema que vamos a estar leyendo en el versículo 19, que contiene como título en esta Biblia la autoridad del Hijo. A veces otras Biblias tienen otros títulos diferentes, pero más o menos parecidos. Pero creo que en la Reina Valera tiene la autoridad del Hijo. Sí. En el capítulo 19 vamos a tratar de cubrir, si Dios nos permite, nos ayuda, del 19 al 29. ¿Lo tiene, Brandon? Sí. Ok. ¿Todo lo tiene? Pues se lo voy a leer completo, del 19 al 29. No, aquí. La verdad no está, ¿verdad? No. Te pregunté. Ok, del 19 al 29 lo voy a leer, después vamos a ir discutiendo poco a poco. Lo consigue, hermano. No se preocupe, con la calma. Tenga ese yo. No, espera, que aquí no existe. No, es que está en el Antiguo Testamento. No, está bien. En el Antiguo Testamento necesita en el Nuevo. No, este es el, Está el San viejo. Juan. San Juan, Ese. no. San Juan, no. Sí, Sí, es San Juan. Sí, San Juan. Y no es Juan. Lo mismo. Una Biblia No. con el San Juan. No, San Juan en esa Biblia es diferente porque yo lo he Sí, visto. sí, es San diferente. Juan. No, pero es Juan. Ese mismo es. San Juan es el mismo Juan. El mismo Juan. ¿Están seguros? Sí. Que le llaman el Santo Juan, Santo Mateo. La iglesia, aquí también. Sí. Más cercanos. Ujú. Aquí, Voy a hacer lo por que el me decían, título pero del vaya, libro quizás. Investigue primero. No, solo. A mí se me aparece San Juan. Sí, pero también- A ti ahí. El título del libro, No, es que quizás San Juan por no eso. es el mismo en Sí. este libro. Porque yo Sí, las ahí cosas tú también- tienes la Biblia, San ¿Cómo Juan, es el San número? Mateo, ¿Cómo es el número? el 5. Capítulo 5. Versículo 19, vamos a empezar. No, es San Juan. Vamos a ver, primero sacámonos de la duda, dijo el profesor. porque- No, sí, ese es San Juan. Hay otro libro que se llama igual. ¿Cómo es que San dice? Juan. Capítulo 5. El paralítico No, de Bethesda. No, el 19. leído. El 19, que vamos a Ahora, ver. aquí en el- Sí, ese mismo es. en el- Vamos a empezar el 19. Versículo No, 19. versículo 19, el mismo. Después de esa historia. Eso fue lo que discutimos antes. ¿Verdad? 19. En la letra roja, pues que esto solo habla Jesús. Sí, en la letra roja. Autoridad. solo habla- Ahí. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo. Así empieza el 19, ¿verdad? Sí. Sé que una Biblia tiene San Juan, San Mateo y San Marcos. No sé por qué. Pero En otro solo Juan. es un Juan. En otro solo Juan. Sí, la mayoría, por lo menos en la que Voy a nosotros compramos es investigar, voy a Juan. investigar. Sí, yo creo, no estoy tan seguro que los católicos en sus Biblias le ponen San Juan y nosotros le ponemos Juan solamente.
creo. Sí, Pero esa eso es la la iglesia católica, cada vez que leen, cada vez que hacen una Mateo, San Juan, San Mateo, dicen San Mateo, según San Mateo, según San Juan, según San Lucas, Porque yo unas Biblias, así como la negrita dice acá, hasta he San visto Pedro le Juan y otras Mateo, así normal, sí. Tiene todo normal. Pero es el mismo, anyway. El mismo libro y dice lo mismo, que es lo más importante. Tenemos la misma versión Reina Valera, lo va a decir exactamente igual. Porque otras versiones dice lo mismo, pero en otro contexto. Muchas versiones diferentes en español, que tú lo lees, es lo mismo, pero le cambian una palabra que otra. Pero es lo mismo, sí. Es lo mismo. Un texto que lleve un cambio no es lo mismo. Sí, pero es que el que Sí, no, pero el que la significado es el tradujo mismo. lo interpretó de esa manera. De esa manera, pero es lo mismo. Por ejemplo, hay una parte en la Biblia que te dice que Jesús se arrepintió de ser el hombre. Y en la mayoría de las Biblias dicen Jesús le pesó a ser el hombre. O sea, como que le dolió. Le dolió. O sea, que traducir, depende de que lo traduzcas. Cuando tú buscas algo en Google, traductor, y tú pones una palabra en inglés, y tú vas a ver y lo buscas en otro traductor, y te dicen palabras diferentes. Es lo mismo significado. Por eso la versión estándar que usamos es la... En el proceso se usa la Reina de 1960, inclusive la Reina Valera la más adelantada, y la primera también te dice lo mismo, pero como que ellos tratan de meterlo en el lenguaje que entendamos. Hay una versión, se llama Nueva Versión Internacional, que habla más que tú y yo lo podemos entender. Aquí hay unas palabras que hay que buscarle significado. Bueno, sinónimo no hay ningún problema, porque yo he visto, por ejemplo, Sinónimo, cuando exacto. comienzan a hablar acá de la Biblia, por ejemplo, los eruditos allá y la gente que ha investigado la Biblia toda la vida desde que existe, he notado que, por ejemplo, muchas veces dicen que, por ejemplo, que la traducción en el hebreo decía tal cosa y que la traducción de tal forma, entonces, ¿qué quiere decir esta cosa? A eso me refería yo más que todo con estos libros, Sí, porque este libro es muy complejo. y es traducido en muchas lenguas. Entonces, el español es traducido del inglés, no directamente del hebreo. Entonces, mucha gente no lo entiende. Los estudiosos se van al original del hebreo. Entonces, cuando te traducen la palabra en español, En un contexto diferente. es diferente. Y aún así el hebreo tiene jergas que no se usan. No se usan Y acá. tratan de acumularla ahí. de hacer Porque no una se usan acá. expresión lo más parecida Lo más posible. parecida. Para que se Entonces, si pueda- yo escribo una vez, pues yo entiendo que es así. Usted escribe otra, tiene que es así. Estamos diciendo prácticamente lo mismo, pero diferentes cosas. Cuando nosotros hablamos español, te habla de una manera, dice una cosa, y yo digo otra cosa. Si usted le escribe, me habla de tostones, me va a poner patacón pisado. Pero yo le escribo y pongo tostones. Y es lo mismo. Depende de que no haya hecho traducido. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Patacón? Patacón pisado dicen ellos a los tostones. Lo que pasa es que eso ya son regionalismos. Sí. Yo no Eso es sé. diferente a la lengua española, o sea, está dentro de Exacto, es una pero clasificación. sí, que se igual que da. nosotros tenemos un mundo de oraciones y palabras que tú las buscas en la Real Academia ni existen. Amén, pues estamos claros. ¿Cuál es el todo? Del versículo 19 hasta el 29, pero vamos a discutir uno a uno. Amén. Dice así el nombre de Jesús, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. Amén. El Señor allá bendició su palabra. Vamos entonces al capítulo 19, perdón, versículo 19, para ir discutiéndolo poco a poco. Dice el 19, respondió Jesús y le dijo, cuando está en letra roja, que fue algo que realmente salió de la boca de Jesús. Prácticamente, según ellos, exactamente, pero si vamos a otro evangelio, siempre cambia algo, como estábamos hablando al principio, pero la letra roja es que Jesús dijo, ok, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Esto es Dios dándole, como es el título, toda la autoridad al Hijo. En estos pasajes bíblicos, vamos a ver cómo Dios le da la autoridad al Hijo, de que Él es el que va a hacer todo. Él es el que nos va a hacer, nos va a juiciar, nos va a dar todo. Pero algo que a mí yo quiero llegar o discutir en este versículo que dice igualmente. ¿Sabes? Aquí nos da una enseñanza al Padre donde nosotros, cuando leemos la Biblia, que es yo le llamo nuestro manual de operaciones, otra persona le llaman de otra forma, lo llamamos nuestro manual de operaciones, nosotros cuando la leemos y la entendemos, tenemos que hacer lo que dice la Biblia igualmente como la dice. No añadiéndole, no quitándole, no porque esto no me gusta, no porque esto no me parece, no porque yo no creo que esto es así. Y es algo cuando yo leí esto, wow, o sea, el Hijo lo hace igualmente, como el Padre lo hace, Él lo hace. Él ni le añade ni le quita. Y eso es un mensaje para nosotros estamos aprendiendo la palabra, hacerlo, la palabra nos enseña de que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores olvidadizos, eso lo habla en el libro de Santiago, porque nosotros pues, escuchamos la palabra, ¿verdad? Y tenemos que ponerla en práctica, tenemos que ponerla en acción, nosotros tenemos que ser hacedores de ella. No solamente olvidadizos, que a veces escuchamos algo, como no nos gusta y no nos conviene, pues lo echamos por un lado, lo obviamos, lo brincamos, lo saltamos de cualquier otra manera. Pero aquí lo importante es que nosotros sepamos la palabra de Dios, hacerlo exactamente o igualmente lo que dice la palabra de Dios. Amén. El 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Dios no le esconde nada al Hijo. Eso lo dio todo, se lo muestra todo, no le falla nada. Y el Hijo tiene esa autoridad. Entonces que va a hacer mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Cuando Jesús estuvo en vida, ¿verdad? Con un cuerpo humano, o sea que hizo muchos milagros, las que se maravillaban. Hizo ver Jesús muertos, sanaron personas, etc. Y Dios pues, a Él no le esconde nada, tú sabes. Y nosotros tenemos que entender, si somos nosotros, cuando estamos enseñando la palabra de Dios, que nosotros pues, enseñemos tal como es, no le escondamos nada, que seamos pues, transparentes y poder enseñar de la palabra de Dios. Amén. En el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Él es el dador de la vida. Él es a los que quiere, Él da vida. Él es el dador de la vida. Esto en su inmensa misericordia, nosotros hemos visto como personas que en toda la vida no le han servido al Señor, Dios los ha salvado. Jesucristo los ha salvado. Por ejemplo, yo cuento, un primo mío que tenía, que prácticamente si fue 2 veces a la iglesia, fue mucho, pero fue porque fue a boda. Él mismo lo decía. Lo que yo veo es que alguien se casa que yo quería ir para la ceremonia. De lo contrario, no quería saber nada de la iglesia, nada de Dios, etc. Todo el tiempo se pasaba bebiendo. Y en una cayó en coma, le dio un ataque al corazón y se fue en coma completo. Y estaban, los doctores lo desecharon, como decimos, lo desahuciaron. Y ya no tenía prácticamente esperanza, estaba esperando que muriera. Mi mamá se fue en Puerto Rico y fue con el pastor de ella. Y el pastor, el primo mío estaba que no se podía mover ni nada, ¿sabes? Supuestamente no escuchaba ni nada. Pero el pastor le preguntó, ¿sabes? Si quería aceptar a Cristo Jesús, y él le hizo con el dedo así. Y le dijo, pues repite en tu mente, y él lo hacía cada vez con el dedo, ¿sabes? Como que dice, estoy escuchando, estoy haciendo. Mi mamá me llama, ¿verdad? Y me dice, no, mira, Chigui, se llama José. Le decían Chigui. No, si Chigui se va a salvar, Dios lo va a levantar de esa cama. Yo no, mátate. Yo conociéndola a él, Dios no lo va a levantar de esa cama, Dios se lo va a llevar.
Y yo, pues si se lo saca de ahí, yo sé que va a volver a lo mismo. Tú sabes. Y así mismo fue, él murió. Pero tuvo la bendición de que nunca fue a una iglesia y Dios le dio vida. Yo pienso, y creo que estoy casi seguro sí, que él tiene que tener un familiar, pues tú en Estados Unidos, tuvo como 40 años en Estados Unidos, tuvo hijos por acá y todo, y él tiene que tener un hijo que yo no conozco, que tiene que ser cristiano, que estaba dando rodillas por él. Pero entonces él murió. ¿Ah? Él murió. Él murió. Después hizo la oración y obvio, ¿sabes? Fue al cielo. ¿Sabes? Va a resucitar, ¿verdad? Y yo siempre, yo digo, ¿sabes? Tiene que haber alguien de su familia que estuvo doblando rodillas por él, para que Dios tuviera misericordia con él. Él le dio vida a él. Y estamos hablando de la vida eterna. Amén. En ese último momento. En su último momento. Sí, Yo creo ¿no? que fue como la redención más bien. Sino como el ladrón en la cruz. Esa es la redención. El ladrón en la cruz. Esa es la ventaja que Dios le da, creo yo. Eso es Es como una, la gracia de Él, eso es una misericordia una de él. misericordia. Eso no es para todo el mundo, eso es que él quiera. Porque es que, Ujú. porque usted dice, tiene toda la razón, o sea, hay mucha gente que se arrepiente, pero no entra al reino de los cielos. Ay, no. Pero hay personas que pueden ser pecadoras toda la vida y se arrepienten en su último momento. En su y último son segundo salvos. son salvos. ¿Ya? Mm, Eso es así. Esa es la misericordia de Dios. sí, señor. Él es el dador de vida. Puede quitar vida, puede añadir vida, no puede añadir años, no puede quitar años. Él es el dador de la vida. Amén. Gloria a Dios. El 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Padre le dio toda la autoridad, de lo que estamos hablando, a Jesús. Jesús es nuestro abogado que nos defiende a nosotros, pero también es que nos va a juzgar. O sea, si nosotros hacemos las cosas bien, tenemos, ¿verdad?, la corona de vida, ¿verdad? Pero si la hacemos mal, Él también nos va a juzgar a nosotros. Porque a Él se le dio toda la autoridad. Dios le dio a su Hijo Jesús la autoridad para todo. Amén. Entonces, para que todos honren ¿a quién? Al Hijo, como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esa palabra nos enseña, ¿verdad?, que el camino es Jesús para llegar al Padre. La palabra nos enseña, si tú no aceptas a Jesús como su único y exclusivo Salvador, nadie podía reino al cielo. Nadie. Porque toda la autoridad se la dio a Él, y en este versículo que acabamos de leer, en el 23, pues nos confirma eso. Dice, para que todo honre, ¿quién? Al Hijo, a Jesús, como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si tú no amas a Jesús, pues no puedes amar al Padre. O sea, aquí lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros a Jesús tenemos que aceptarlo. Hay quienes no creen en Jesús, quienes nos dicen que era un profeta, que no es esto, pero aquí está la palabra clara. Y esto como está en letra roja, el mismo Jesús que lo está hablando. De que Él tiene toda la autoridad. Ese es el único camino a seguir. Es a través de Jesús, no a través de más nadie. Amén. El 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, de cierto os digo que el que cree en mi palabra, estamos hablando de esta palabra, de lo que Él habló, y cree al que me envió, que es el Padre, tiene vida eterna. Porque si nosotros estamos en Cristo Jesús, creemos en su palabra, y somos hacedores de su palabra, dice que la palabra dice que no vendrá condenación. En el día del juicio no va a ser condenado. Dice que ha pasado de muerte a vida. Vamos a tener vida eterna. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos en muerte, en vida acá. Cuando estamos en Cristo, pues entonces estamos en vida, porque Él es vida, no es muerte. Amén. Gloria a Dios. Me preguntan a saber. El 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Esto estamos hablando en sentido espiritual. ¿Ok? Jesús dice en Apocalipsis, que Él toca la puerta y el que le abre, el que le entre y cena con Él. El que le abre, Él siempre está llamando, está tocando nuestros corazones. Si nosotros escuchamos la voz de Él y le abrimos nuestro corazón, dice que nosotros vamos a vivir. Y dando la vida eterna. Yo no entiendo, perdón, yo pregunto acá.
yo no entiendo muy bien, por ejemplo, dice que de ciertos días viene la hora, Y ahora es y ahora es, Ujú. cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios. y los que oyeren vivirán. Ujú. O sea, yo no entiendo muy bien esas partes de la Biblia donde dice que va a haber como, o sea, que los muertos o sea, Ujú. vendrán como, saldrán, o sea, Eso te lo esa puedo explicar metáfora ahí, después. ¿cómo es? Eso te lo puedo explicar porque te confundiría si te lo hablo. Estamos hablando sobre el rapto, ya eso es un tema que lo vamos a discutir. Aquí habla algo de eso, te lo voy a explicar por encima, pero si yo te hablo todo eso ahora, cambiaremos todo el Pero contexto. mi pregunta es muy Ajá. clara. ¿Eso es verdad? O sea, Pues bíblico. sí, sí, Eso lo o vamos sea, a entrar bíblico. lo está diciendo la Biblia, pero yo lo noto más que todo como en metáfora. Si es verdad, porque es que si se toma textual, es algo increíble. No, te verán cuando tenemos la clase de eso. A mí me gusta hablar de eso. Porque es que sí ¿De qué es tema, amigo? De la de la resurrección, resurrección. resurrección de los muertos. Sí, eso es un tema muy largo. Lo que pasa es que yo lo entiendo más como metáfora, ¿no? De Como, pronto, Ujú. un día que vengan más temprano. Eso es bíblica. No, lo podemos hacer en un momento dado, no hay problema. Yo he dado clase de eso. Tengo un poquito de conocimiento de eso. que pasa es que Pablo lo nosotros, explica muy bien en Corintios, en Tesalonicense. lo que pasa es que nosotros como seres humanos, usted sabe que nosotros, a pesar de que yo tengo mucha fe en Dios, nosotros los seres humanos creemos mucho en lo tangible, vean. Lo tangible, ¿no? Claro. Como que dice la palabra, hay que ver para creer. O sea, a Dice tomar de por ahí, Dios. pero por ejemplo yo creo en Dios ciegamente, pero por Ujú. ejemplo cuando alguien dice voy a parar los muertos, todos los que han muerto, Ujú. pues hombre, sí está como cierto, como, o sea, no es que yo no crea en Dios y el poder de él, pero sí es una Esa palabra nos como dice que bastante amplia. bienaventuraron los que creyeron y no vieron. Eso somos nosotros. Porque ellos tuvieron, pero cuando vino Jesús, estaba Jesús, ellos vieron. Nosotros no hemos estado, nosotros creemos en eso, que eso fue así. Ujú. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio, porque cuando Él se fue, dejó el Espíritu Santo, dice la palabra que nos da testimonio de Él, de Jesús. Y hay que nos ayuda, nos ayuda a entender la palabra. Pero de eso, si entramos en detalle, que nos quedamos muy rato y cambiamos todo el contexto. No, sí, sí. Pero aquí hay algo que te habla y yo voy a hablar un poquito de eso. Pero es un tema muy interesante. Hay un montón de temas. Va a ser controversial porque hay varias clases de eso. Mm. Hay gente que no cree en el rapto, hay gente que cree que vamos a pasar la tribulación. Cuando venga Jesús a su iglesia. La canción que cantó, que cantó la viejita allá en la iglesia. Ay, Viejita. canción La tan señora. hermosa. Yo Sí, de la la hermana. busqué, y Bueno, yo pensé que estaba hablando de la tía, por eso dije yo. Porque ella cantó una parecida. no, ¿cómo lo ocurrió? Esa era muy no. Sí, La viejita. La viejita. No, allá en la La iglesia. iglesia sigue donde casa. Esa se llama el rapto, pero Sí, esa rapto. canción, ella la cantó con su vocecita ¿Cómo dice? y con ese Yo no me acuerdo. Y Esas ella- canciones de El Salvador, las cantos hay que saber. Ah, El Salvador. La que cantó la viejita. la que yo coloqué en el. Malo. Me causó gracia ese como yo vi. Sí. Yo era como en el celular y esa canción, Esa linda. esa canción Amén. es muy hermosa. Voy a decir algo. Cuando viene Jesús y se lleva A su iglesia. Eso lo vamos a discutir, lo vamos a aprender. Pronto bien. Pues a la Ah. gente en un día. Algo así. Yo Va no la lenta, conozco. va como lenta. Es lenta, sí, muy hermosa. Yo no la La conozco. viejita o la canción. La canción es viejita también. La canción es viejita, la canción es viejita. Es de muchos años atrás. No, Dime. iba a decirle que con lo de que se iban a levantar los muertos y eso, y habla la Biblia de que los mares iban a entregar sus muertos. Ujú. También como que se involucra un poquito el tema de que de la gente que ha sido cremada, Ujú. que por eso como que es pecado, considerado pecado o no es, No, en la India. ¿cómo le digo? No es No. En la pecado. antigüedad no Agradable. quemaban sus muertos en ningún lado. Ah, en el Antiguo Testamento no Sí, dicen pero nada. está de eso. diciendo yo que muchas personas usan Amós 1, si no me equivoco, pero creo que no me acuerdo el tiempo, donde dice que habla de un rey que se quemó los huesos de Moab y Dios castigó esa ciudad por eso, pero dice los huesos. Entonces la gente confunde el cuerpo, entonces la gente dicen que la gente, muchos pentecostales como nosotros, dicen que los muertos no se pueden cremar, si se creman pues no se salvan. ajá. Pero
¿Tú sabes cuántas personas quemaron vivas cristianos? Entonces, ¿qué dice? Que esas personas no se van a quemar, no se van a salvar. Más eso dicen los huesos. Tú buscamos ahí uno o dos creo que es, lo dice, o sea, dice, pero lo que habla son los huesos. No sé que la Biblia hay que entenderla bien, porque lo que habla es los huesos, no está hablando del cuerpo. O sea, ¿qué pasó ahí? No sabemos, porque no te dice más detalle. Es posible que esos huesos se pusieron en un sitio y no se podían tocar. Por instrucciones de Dios, posiblemente, pero la Biblia no me dice eso. Entonces, ese de los cogió los huesos y los quemó. Entonces, Como que profanó fue la tumba. Sí, profanó. O sea, Profanó lo que el edicto que Dios había puesto. No se sabe porque no dice más nada. yo hasta ahorita ¿Sabe? estaba leyendo el Antiguo Testamento, en ningún lado dice que No, en ningún lado dice no se queda. No, que quemar un cuerpo es No, es eso- abominación para Dios. Pero mucha gente lo usa. Lo que sí Ah, es esa es la abominación, palabra, ¿sabes qué sí es abominación para Dios? Pero mira el Usted versículo se que cuelga. usa. O que se Sí, cuelgue sí. una persona en un madero. Ujú. Eso sí que se queda El suicidio. el suicidio. Es, En el versículo 2. Dice que es maldito ante los ojos de igual Dios. yo pienso que Mira, esto no es nada. Voy a leerle eso rápido Eso porque eso es fácil de eso es un discutir. cuerpo Carapacho. Para capaz de cuchillo. Esto se queme, se ahogue, lo que pase, esto se queda, esto no es nada. Nosotros tenemos que tener algo por dentro, Ujú. nuestra esencia, porque esto no es nada. Y el día que yo creo que Jesús venga por su pueblo, no lo hace por este cuerpo, sino Por el alma. por nuestra esencia. No, el alma. El alma, aunque no se lo hay que explicar. No somos Esto no tiene tripartitos. ningún sentido. Ujú. Mira, lo voy a leer Vivos, rapidito. ricos, pobres, feos, bonitos, gordos, flacos, todos Viejitos. Prieto, vamos a flaco, estar exactamente, blanquito, todos. o un bebé, un anciano, todos Ujú. estamos en la misma condición. No, y lo bueno es que vamos a tener un cuerpo glorificado, eso explicamos bien después. Mira lo de ella, lo que ella dice del cuerpo, lo que usan para decir que es pecado, que es abominación a Jehová, quemar un cuerpo, como dice aquí, cremarlo. Lo usan por el versículo, capítulo 2 de Amós, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlo. pero es Los directamente a él. huesos, es ese caso. Es directamente al Y caso, esos es los muy huesos. particular. Son los huesos del cuerpo, ya se había descompuesto Pero hace mire años. que yo sí leí ayer que estaba leyendo con ¿Entiendes? niño Y la entonces Biblia. lo usan. Sí, Dice dice que que son por ejemplo, huesos. cuando una persona es colgada en un madero Ujú. o se cuelga en un madero, que queda maldita por Dios. Eso por dice, Jehová. eso no es así. Eso no es Yo no bíblico. sé, yo lo leí aquí. Sí, yo lo leí aquí. Aquí Sí. mismo lo leí anoche con los niños, ¿cierto, Vale? ¿De cómo fue, perdón? Pero era en el Antiguo Testamento. Del Antiguo. Sí, sí, Y pero dice muy claro. Muy textual. por eso Pedro, ¿sabe? Dice eso en el Antiguo Testamento, pero Jesús murió en el madero, ¿tú sabes? No. Ah, Estamos ¿cómo? diciendo colgado, o sea, cuando Oh, se cuelga. no crucificado. Ok, Cuando la gente Colgado. Ok, No se va a tomar eso. sí, se mataste, como dice, ok, perdón, yo sé que era crucificado. O cuando los cuelgan. Los por cuelgan, algún sí. delito. O cuando cuando es, Sí, por ejemplo, cuando- por delito, cuando es delito que es comprobado de ellos, queda maldito. Maldito. Es que mire que a mí me pareció como muy, lo que decía la niña ayer, me pareció como muy, ¿cómo fue la Fuerte. palabra que usted, eso, como Muy fuerte. fue algo demasiadamente fuerte porque es que Dios está Oye, condenando yo esa quería- alma, está condenando esa No, alma Es al, que, a ver, en la oración decía, en la misma oración decía, maldito es Dios. sí. Entonces a mí me pareció muy No, igual, fuerte, porque en el de esto lo dicen. Si tú predicas un evangelio diferente a eso, Si se la llama persona anatema. se Y cuelga, anatema significa maldito de Dios. si se cuelga o lo cuelgan por el delito Por que el fue delito. comprobado, es maldito. Maldito. Eso es algo muy fuerte. Sí. sí, también dice que sea maldito ese lugar. Sí, eso es. No, y que aquí lo dice la palabra también en el Nuevo Testamento. Te dice que si tú hablas un evangelio diferente a esto, tú eres un anatema. Y anatema significa maldito de Dios. ¿Por qué tú lo pones maldito? Por lo mismo. Amén. Pero que seguimos. Porque ¿cuál nos quedamos? En el 20, 22. 26. 26. Ok, 26 dice porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso lo entendemos, que Él es vida, a la que la palabra dice que Él es el pan de vida. Tú sabes, eso creo que entendemos ahí. El 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él es el que nos juzga a nosotros. Ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Jesús es nuestro abogado allá, que nos defiende, nos protege, nos cuida. También es que nos va a hacer justicia a nosotros, y también nos va a hacer juicio. ¿Ok? Y es bien importante, Él tiene toda la autoridad.
Recuerda que Él es el Hijo del Hombre, porque llegó al mundo, ¿verdad? Pues como el Hijo del Hombre, como así lo llaman, y Él tiene toda la autoridad. El 28. Se no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, esto vamos a explicar ahora. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todo lo que esté en los sepulcros oirán su voz. Eso es lo que estás diciendo. ¿Ok? Esto es cuando es la segunda venida de Jesús. Esto es parte, esto no es malo que te hablo una cosita pequeña, ¿verdad? Dice, todo lo que está en el sepulcro oirán su voz. Y en el 26, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de los muertos. Esto es lo que tú me estabas explicando, preguntando. Voy a hablar un poquito de eso nada más. Cuando Jesús fue, él prometió una segunda venida. Cuando habla aquí de condenación, puede ser la resurrección de la condenación es que no reviven. No, van a revivir, pero van a ser lanzados en el lago de fuego, en el infierno. Pero van a vivir después. Primero, ok, dame explicar rapidito por encimita eso. Cuando Jesús se fue, prometió que va a venir a buscar su iglesia. Esa no es la segunda venida, perdón. Él va a estar, dice que va a estar en unas nubes, y después los muertos, según dice la palabra de Dios, pues yo creo, Pablo nos lo explica, que sonará la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, en este caso como dice aquí, lo que hicieron lo bueno, se estaban en Jesucristo, eso, lo que estuvieron en Cristo, eso es de Cristo para acá, eso hay que explicarlo bien con detalle. Ellos se van a levantar, la alma de ellos, el cuerpo, porque el cuerpo, cuando nosotros morimos, el cuerpo se descompone, se queda en la tierra, dice que vuelve al polvo, donde va el polvo. El espíritu de todo el mundo, bueno y malo, va a quien lo dio, que es Dios, porque Dios es espíritu. El alma es la que nosotros tenemos que salvar. El alma tiene dos caminos, va al paraíso, como le dijo Jesús, desde hoy va a estar en el paraíso, que es un lugar de descanso, o se va para el Hades, o dicen el Hades en el antiguo, no, en el Nuevo Testamento dicen el Hades, y en el antiguo se llama Seol. El Seol es, Es lo mismo cosa. Es más Es lo mismo. mitología. No, es lo mismo. ¿Sí? Antes que en el Sí, Antiguo es lo mismo, Testamento, pero sí lo utilizan sí, acá. sí, tú no vas a encontrar Seol en el antiguo, digo, en el nuevo, ni vas a encontrar Hades, es lo mismo. En el Seol y Hades es la misma cosa. Le llaman también el seno de Abraham, cuando Jesús explica lo de Abraham con Lázaro, que hay dos partes, una que es de condenación y una que están esperando la resurrección para irse con Jesús. Cuando Jesús venga se va a llevar a su iglesia. Cuando escuchen la voz, eso oirán su voz y subirán al cielo. Lo que nosotros, si estamos vivos, nosotros vamos a cambiar de cuerpo por un cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo se dice la palabra? Glorificado. Un cuerpo espiritual, pero vamos para allá arriba. Y los muertos verán primero, pero nosotros vamos después. ¿Verdad? Suponiendo que estoy vivo de aquí a allá. Y allá pues nos encontramos, ya va a ser la boda del Cordero, aquí va a pasar otra cosa, aquí va el mundo, se hay que explicarlo bien, que son esos 7 años, que se va a levantar el anticristo y eso. Una pregunta, por ejemplo, cuando usted dice ahí que se levantarán, pues cuando la Biblia dice que se levantarán pues los muertos y todo eso, y va a ser juzgado todo el mundo, sea vivos y muertos, ¿cierto? Claro. Bueno, y eso también es muy fuerte, porque usted se puede imaginar la mortandad que va a haber. Porque es que mucha gente que está viva y que tiene pecados encima y que no son, por decirlo así, o no se han arrepentido, esa gente también irá al infierno. O sea, ese va a ser peor que el Viejo Testamento, porque va a haber una masacre ni la berraca. Sí, esos 7 años delante del anticristo va a ser 3 años y medio de paz. Pero después como... ¿Ah? Porque se va a arrepentir. Ni el Hijo del Hombre, que Jesús no sabe el día ni la hora. ¿Cuándo? No sabe. Este es un tiempo de gracia, unas 70 semanas que Dios le habló a Daniel. Esto es bien complicado. Que Dios le habló a Daniel y este tiempo ha sido de gracia, se ha extendido, porque las semanas eran de 7 años. Ya tomamos por el 2024. O sea que Dios ha tenido una gracia increíble por cada uno de nosotros. Después de nosotras, semana 69, vienen las 70 semanas, que son sus 7 años. Esos 7 años comienza cuando Jesús se lleve su iglesia. Dice que el Espíritu Santo no va a estar en su apogeo aquí, y prácticamente se va a trabajar con el pueblo de Israel. El pueblo de nosotros es Israel, no está la guerra con ese de nosotros. ¿Por qué no creen en Cristo? Ese es el asunto. Ellos lo tuvieron, la palabra dice, a los suyos vino, a los suyos lo desecharon. No lo recibieron. No, nosotros podemos explicar después todo eso,
pero es un poco Me causa mucha complicado. curiosidad porque, por ejemplo, el pueblo de Israel, que es el pueblo originario de De Jesús, Dios, de Dios. de Jehová, el que sacó de Egipto, Se supo el escogido. Tras el entonces mi pregunta es ¿por qué ellos no creen en el Hijo de Jehová? Hay unos que creen, o sea, ya han creído, y yo tengo unos en Facebook, pero la mayoría, los ortodoxos, los de ellos, realmente no creen. Ellos piensan que Jesús es como la fue parte más fuerte de la ellos, parte sí, de lo Dios. natural de ellos, yo les digo, ellos creen que Jesús es, ellos creen en Jesús que fue un profeta. Y no fue así. profeta. No, Jesús fue En todo. sí, 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 todo. El Hijo de Dios. O sea, fue 100% hombre y 100% espiritual. O sea, ninguno aquí es 100% espiritual. Que tiene un contacto directo con Dios, que habla con Dios cada momento. O sea, ninguno de nosotros hacemos eso. No podemos, no tenemos esa parte, ¿verdad? No somos 100% espiritual. Y ellos pues lo rechazaron, no lo recibieron. Ellos fueron los condenados, ellos fueron crucificados. Eso mismo propio. Todo eso está escrito en el Antiguo Testamento. Si no tomamos el Antiguo Testamento, eso está escrito ahí. No me queda asombrado, pero. O sea, todos el Antiguo Testamento prácticamente está explica más claro en el Nuevo. Entonces Dios se va a hacer, eso fue algo de Dios que en Isaías te lo habla, en Ezequiel te lo habla de lo que le van a hacer, lo van a torturar, todo eso lo habla la Biblia en el Antiguo. De que no lo van a, en el Antiguo que también se vino los suyos no lo recibieron. O sea que eso es algo ya que Dios lo sabemos, conoce el futuro y todo. Y ellos están esperando. Y eso para hablarle entonces un poquito, entonces ahí viene Jesús a defender a su pueblo. Entonces ellos se van a dar cuenta de ese pueblo que sí, Jesús había llegado. Pero eso es, mira, para largo, amén. Fueron hechos. De lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, vida eterna. Más los que hicieron los malos, pues serán a resurrección de condenación, sobre que van a parar en el infierno. Amén. Duda, pregunta, Juan Pablo, tú que siempre me dices algo. Que sale con La todo. verdad, hay dos cosas para mí, ¿no? Para mí, No, muy, como muy de fondo en la lectura. La primera es la misma palabra con que se define el texto, que es autoridad. autoridad de Dios. Y la segunda es algo que yo les quiero que ustedes mismos me la respondan. O sea, ¿en qué momento de tu vida crees que eres salva? Linda, ¿en qué momento de tu vida tú crees que llegaste a la salvación? No, Esa porque no es la nosotros... hereditaria. No, sí, Bueno, pero O sea, sí. yo pienso que uno toda su vida debe ser un conjunto de... Porque nosotros no somos perfectos. Y Dios Bueno, lo sabe. pero ¿en Es qué que momento de tu vida tú crees que eres Dios salva? lo sabe. En el momento en que acepté al Señor Jesús como mi único y salvador personal. Bueno, En ese momento. Pero Entonces, mire, sí, también, ahí no está la solamente res- aceptarlo, sino ahí se están dando nosotros mismos nos damos la respuesta a ese gran interrogante que hay ahí en el texto. ¿Sí ves? El momento en que usted es salvo es el momento en que usted acepta a Dios como el único Jesús. camino para llegar a Gamaliel. Jesús, el único camino para poder llegar a Dios y ser salvo. Y nunca se habla que después de la muerte usted puede ser salvo, ¿sí o no? No. La única, No. la única Ya no hay manera nada. que usted puede ser Hay salvo break. mientras está en vida, ¿sí o no? Amén. En vida. Yes. ¿Cómo O sea, así? ¿sí? ¿No ¿Qué me está pasa? diciendo pues usted que los muertos después cuando venga Dios a Sí, juzgarlos, pero que se aceptaron pasan? a Que se Cristo murieron en antes de Cristo. Ese Los muertos, Pero ese entonces que él se viene a murió, juzgarlos después de la muerte. sí, pero, sí, sí, no, sí, pero, eso mire que ahí está. pero por lo que Sí, pero murieron en vida. Por lo que hicieron en vida. Pero están muertos, es que usted Ay, está no. partiendo desde la muerte. Sí, por eso, pero Sí, vuelvo y le lo que repito, digamos. entonces en el momento en que llegue Jesús, ¿sí? La segunda vez que venga Jesús o que Dios venga por su iglesia, entonces listo, los que durante todo el transcurso de su vida aceptaron su palabra y creyeron en él, esas almas ya están salvas, porque en vida hicieron lo Amén. necesario para Exacto. poder ser salvas, ¿sí o no? Pero resulta que en ese expulgue van a haber un poco de vivos, que están vivos, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios ahí en ese momento? A quienes están vivos, va a mirar a ver quiénes de esos vivos sí creyeron Está en él. haciendo O sea, un que la única manera de usted poder obtener la salvación es cuando en vida usted hace méritos para poder ganarse. No méritos, es Sí. por gracia. Bueno, Sí, sí, no, pero aceptar gracias, Cristo es- pero lo acepta, ¿sí me entiendes? O sea, ahí está, es únicamente en vida. No se habla en ningún momento acerca de la muerte. Y lo otro que yo veo aquí Oiga, Mariel. muy importante es la palabra autoridad. ¿Sí? Autoridad. Yo lo interpreto de esa manera.
porque Dios es el Padre de todos, ¿sí o no? Dios es el Padre de todos. Entonces, cuando dice que yo hago lo que mi Padre hace, ¿sí? Tal cual como Él lo hace, yo lo interpreto es que nosotros como seres humanos podemos o somos en un momento determinado el Padre de alguien. Cuando hacemos cosas buenas por esa persona y le transmitimos cosas buenas a esa persona. También interpreto cuando habla de que el momento llegó. El momento llegó. Los muertos, aquí dicen, el momento, ya viene la hora. Y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeron vivirán. ¿Sí? Yo interpreto eso es que como muchas veces cuando usted no tiene la presencia de Dios en su vida, yo interpreto de que uno tiene la vida vacía. Es como si esa vida, muerto exactamente, es como si fuera un muerto en vida. O sea, yo interpreto eso de que cuando usted logra llegar y tocar a la persona y tener la suficiente convicción, el suficiente autoridad, porque eso es autoridad, de poder hablar, de poder expresar y de poder entregar el mensaje como realmente es, porque esa autoridad, usted le está entregando la vida a esa persona, usted lo está sacando de esa, digamos, de esa muerte en vida en que la persona estaba y lo está trayendo a la vida verdadera. O sea, yo lo interpreto de esa manera. ¿Sí? Así. Por eso que menciona dos veces. Uno dice, la hora es cuando cuando verán, y después más adelante dice, y vendrá el día en que los que están muertos oirán la voz, porque está hablando de las dos cosas, está hablando de los que están muertos en vida. Yo lo interpreto de esa manera. Yo interpreto es que cuando yo logro resucitar a una persona de esa vida perdida que él llevaba y traerlo a los caminos de Dios, yo le estoy dando vida. ¿Por medio de quién? Del Padre. Entonces, porque mire lo que dice Efesios 2:1. Dice, y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Esa es la vida de la que está hablando allí. Él os dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces lo que usted está diciendo es verdad. Pero quería aclarar algo ahí. Usted dijo que todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que no todos somos creación de Dios. Padre. Que Dios es el Padre de todos, exacto. Juan 1:12 dice que Jesús vino a los suyos no le recibieron. Pero a los que lo recibieron y creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el que no ha recibido a Jesús, el que no cree en Jesús como Salvador, no es hijo. Es criatura, es creación de Dios. Perdón, una pregunta, tengo una confusión ahí. Ajá. O sea, la creación no son los mismos hijos de Dios. No. Pónganse de acuerdo bien, porque es que si usted se mira las palabras concretamente, Dios supuestamente Jehová Dios creó a esa persona, su imagen y semejanza, como su hijo. Exacto. Entonces pónganse de acuerdo, porque es que usted me está diciendo que es una creación y no es su hijo. Porque cuando el hombre pecó, la imagen y la semejanza de Dios, eso fue. Entonces, pero por eso eso fue después del pecado, porque Dios, exacto, como Jehová Dios lo hizo. Claro. Ah, Claro.